Buenos días, señor profesor y colegas. La tarea académica que vamos a exponer es la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29. Los integrantes del equipo son Magno Perea Chávez y el que les habla, Efraín Raimundo Rojas. A continuación empezaré sobre la biografía de Keynes. John Maynard Keynes nació en la ciudad de Britannia, en Cambridge, en 1883 y falleció en 1946. Considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. La idea revolucionaria de Keynes que planteó es el producto de bienes y servicios de una economía es la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno, exportaciones netas. Keynes sostuvo que los mercados no poseen un mecanismo de autocorrección. Por lo tanto, los mercados podían verse sumidos en una depresión durante años. Solo con una sabia supervisión por parte de los bancos centrales y los funcionarios gubernamentales se podía esperar lograr un crecimiento económico sostenible. Conceptos. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, una profunda crisis económica que se inició en 1929 y que se prolongó por aproximadamente una década. El principal postulado de la teoría económica de Keynes es que la demanda agregada es la sumatoria de gastos de los hogares, las empresas, el gobierno es el motor más importante de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismo de autoequilibrio que lleva al pleno empleo. La teoría económica de Keynes frente a la crisis del 29. La crisis del 29 había retraído la demanda y era necesario estimularla. De alguna manera, la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Su idea de Keynes era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. La mejor manera de estimular la demanda sería estimular la política fiscal, el déficit público. Keynes observó: una reducción de la demanda agregada lleva a la economía desde arriba de su producción potencial a por debajo de su protección potencial. La caída de la demanda agregada comenzó con un colapso de la inversión. Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Para continuar con la exposición me toca abordar el tema la teoría keynesiana frente a la crisis del año 1929. Para conocer un poco más lo que sucedió en 1929, vamos a conceptualizar lo siguiente. La crisis estuvo ligada a la combinación de subconsumo y a la sobreinversión. Vamos a mencionar qué es lo que provocó la crisis. Las causas que produjeron la Gran Depresión de 1929. Está ligado directamente a la superproducción industrial, a la cual se le consideró la única y gran causante del crack de la época. Esta Gran Depresión ocasionó grandes pérdidas millonarias que estaban considerados como los impactos económicos que habían sufrido los países y el mundo entero durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. El impacto económico era similar por las grandes pérdidas que se habían realizado en la bolsa de valores de Wall Street. El modelo de Keynes o teoría keynesiana es un modelo económico anunciado en el siglo XX por un importante economista británico de nombre John Maynard Keynes. Se trata de un economista que durante todo su estudio de investigación basó sus fuentes de información y su estudio en entender las crisis financieras de los países. Keynes argumentó que la política fiscal expansiva era la herramienta más segura para devolver la economía al pleno empleo, destacando 3 ideas fundamentales para sostener su modelo económico o su modelo keynesiano. 1. Pensaba que la política económica era una herramienta clave para sacar de la crisis a un país. 2. Su idea era que los gobiernos debían estimular la demanda que había en la economía.
3. La mejor forma de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. Estados Unidos realizó algunos cambios en su política económica, pero sin embargo no fueron suficientes para acortar la brecha recesiva. La Segunda Guerra Mundial obligó a los Estados Unidos a cambiar a una política fiscal fuertemente expansiva y luego la depresión terminó. Con este punto termino la exposición agradeciendo a los profesores y a los compañeros por su atención. Muchas gracias.